Bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio de la quinta temporada de Sucesos Paranormales. Yo soy su amigo Felo SG y me complace mucho estar con ustedes una semana más compartiendo este gusto por el tema paranormal. Les agradezco mucho que me estén escuchando nuevamente y espero que el capítulo anterior les haya gustado muchísimo. Si no lo han escuchado, háganlo, les juro que estuvo genial. Y bueno, a quienes me escuchan por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios anteriores para que se vayan familiarizando con este proyecto y no olviden seguirme en Spotify. Les recuerdo nuestras redes sociales, comenzando con la de Instagram, sucesos-prn, el perfil de Facebook, Sucesos Paranormales, el correo electrónico sucesos-prn@outlook.com. Si así lo desean, pueden agregarme a dichas redes y también contarme alguna historia o experiencia paranormal y, por qué no, sugerirme algún tema que pudiéramos abordar más adelante. Cierren los ojos e imaginen la selva o el monte en una noche sin luna. Entre el crujir de las ramas, algo se mueve. No es del todo humano, pero tampoco es un animal común. Hoy nos adentramos en los secretos del nahualismo, esa creencia milenaria donde la piel del hombre y el espíritu de la bestia se funden en uno solo. ¿Es un don sagrado de los antepasados o una maldición que acecha en la oscuridad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en pleno siglo XXI seguimos escuchando relatos de figuras extrañas que cambian de forma en los pueblos de México y de Centroamérica? Ojo, no solo vamos a hablar de monstruos, vamos a explorar la cosmovisión prehispánica, el concepto del tonalí y cómo esta figura ha sobrevivido a la conquista y al tiempo. Hoy vamos a separar el mito de la realidad antropológica y vamos a explorar esta fascinante tradición mesoamericana que nos hace mirar dos veces a ese perro negro que nos sigue en la calle. Hoy, la piel de humano nos va a quedar chica. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. Nahuales. Más que un simple mito, el nahual es la figura del yo oculto en Mesoamérica. Del náhuatl nahuali, que significa lo escondido disfrazado, este se representa a un chamán o individuo con el don sobrenatural de transmutar su piel por la de un animal. No es solo un cambio físico, es una conexión mística donde el hombre y la bestia comparten el mismo destino y espíritu. El concepto del nahualismo es un mosaico de creencias que se entrelaza con la identidad de diversos pueblos indígenas. En su esencia, describe la asombrosa capacidad de ciertos individuos para trascender la forma humana y conectar con la esencia de animales, elementos naturales o fuerzas místicas. Para el pueblo maya, esta conexión reside en el chulel, un término que se traduce literalmente como espíritu. Es fascinante observar su origen lingüístico. La raíz chul significa divino, lo que sugiere que este vínculo no es una simple superstición, sino una chispa de divinidad que habita en cada ser vivo. Según la tradición, el destino de una persona se sella al nacer. En ese instante, el espíritu de un animal se vincula al recién nacido para actuar como su guía y protector. Manifestaciones sutiles. Para la mayoría, este vínculo ocurre en el plano de lo onírico. El animal protector suele aparecer en sueños para ofrecer consejo o dotar a la persona de talentos específicos. Por ejemplo, se dice que quien posea al sensontle como nahual será bendecido con una voz prodigiosa para el canto. Tenemos la afinidad natural. La conexión se manifiesta como una sintonía instintiva, una inclinación natural hacia las virtudes del animal aliado. Ahora bien, a diferencia del contacto leve de la gente común, los brujos y chamanes del México central cultivan una unión profunda con sus nahuales. Este vínculo no solo es espiritual, sino funcional. Tienen sentidos aumentados, pues el vidente adquiere la agudeza visual del gavilán, el olfato infalible del lobo o la audición superior del ocelote. Transformación física. La tradición oral afirma que los practicantes más avanzados dominan la teriantropía, que es la capacidad física de adoptar la forma de su nahual. La nota cultural. Esta habilidad es ambivalente. Si bien puede usarse para la sanación y la guía,
La cultura popular también advierte sobre aquellos que utilizan su otra piel con intenciones oscuras, recordándonos que el poder del nahual es tan vasto como la naturaleza misma. El concepto del nahual entre el mito y la identidad. Dada la riqueza de las culturas mesoamericanas y la evolución histórica de sus términos, el concepto de nahual carece de una definición única. Sin embargo, las diversas interpretaciones comparten un trasfondo común que permite clasificar su significado en cuatro vertientes principales que ahora te diré. El nahual como brujo transformador. Esta es la acepción más conocida y la que primero documentaron los conquistadores españoles. Define al nahual como un individuo que posee el poder de transmutar su cuerpo físico en un animal, un objeto o incluso en fenómenos naturales, como el fuego, nubes o rayos. Investigadores modernos sostienen que este es el sentido original del término, diferenciándolo claramente del concepto de tonal. El nahual como animal tutelar o alter ego. En esta interpretación, el nahualismo es el vínculo espiritual indisoluble entre una persona y un animal guardián, porque hay un vínculo vital. Lo que le sucede a uno le afecta al otro. Si el animal es herido o muere, la persona sufre el mismo destino física o espiritualmente. Hay una confusión terminológica. Muchos expertos sugieren que esta idea es producto de una mezcla entre el nahualismo, la transformación, y el tonalismo, el espíritu compañero, que terminó fusionándose en la creencia popular contemporánea. El nahual como entidad anímica. El investigador Alfredo López Austin propuso una visión más profunda desde la cosmovisión nahua. Según esta hipótesis, el nahualí no solo es un brujo, sino la fuerza interna que permite la transformación. El origen del poder. Esta capacidad radicaría en el Ijiyotl, una de las tres entidades anímicas del cuerpo humano. Su adquisición. Este poder no era azaroso, se obtenía por herencia, por el signo calendárico del nacimiento o mediante rituales específicos. Entonces podemos hablar que el nahual habla sobre la capacidad de transformación. El tonal es el alma o espíritu compañero. Ahora bien, en cuanto a la función del nahual, es una acción mágica, a menudo voluntaria, y en el tonal es de protección. El nahualismo como resistencia política. A finales del siglo XIX, Daniel Brinton, influenciado por las teorías de Saussure de Bourbourg, propuso una interpretación política y social del nahualismo. Según su hipótesis, los nahuales no eran solo individuos con capacidades místicas, sino que formaban una vasta sociedad secreta transcultural. La tesis de Brinton sugería que esta organización utilizaba ritos ocultos y poderes necrománticos para articular la resistencia indígena contra el dominio español. Para Brinton, esto explicaba que los líderes de muchas revueltas coloniales en México y Guatemala eran identificados como nahuales. La crítica moderna. Investigadores contemporáneos como George Foster y Alfredo López Austin han desestimado esta teoría. Argumentan que Brinton cometió el error de mezclar tradiciones y folclore muy distintos bajo una misma etiqueta, además de que en su tiempo no se comprendía la distinción fundamental entre el nahualismo, como ya dijimos que es la transformación, y el tonalismo, el cual, volvemos a aclarar, es el vínculo con un animal tutelar desde el nacimiento. Rastro histórico y primeras crónicas. El concepto del nahual ha evolucionado en los registros históricos desde los primeros años de la colonia, variando entre la figura de un protector y la de un hechicero temible. El nahual como compañero, Honduras 1622. Una de las referencias más antiguas proviene de Antonio de Herrera en su Historia General de las Indias Occidentales, basándose en crónicas de 1530 en la provincia de Serquín, Honduras. Describe al nahual como un animal guardián, león, tigre o coyote, así como también un vínculo vital absoluto. Si el animal moría, el individuo vinculado a él también fallecía. También lo representa como un símbolo de estatus. Se creía que sin un nahual era imposible alcanzar la prosperidad.
el nahual como hechicero, México Azteca, 1540 a 1585. Por otro lado, Bernardino de Sahagún ofrece una visión más completa en su Historia General de las Cosas de Nueva España. Para Sahagún, el nahualli es esencialmente un brujo con una dualidad moral. Los define como el nahual benéfico, que es un individuo astuto y conocedor de los hechizos que utiliza sus facultades para ayudar a los demás sin causar daño alguno. El nahual maléfico, un ser pestífero que utiliza sus artes para aterrorizar a la gente, dañar la salud de las personas, chupar la energía de los niños o provocar la locura. En pocas palabras, mientras que en algunas regiones se le veía como un espíritu protector inseparable del destino humano, en el centro de México se enfatizaba su capacidad humana de manipular lo sobrenatural, ya fuera para sanar o para destruir. El Nahual, identidad y transformación en el México antiguo. En la cosmovisión mexicana, el término Nahual posee una dualidad fascinante. Por un lado se refiere a los brujos con la capacidad de transformar su apariencia física, y por otro representa un vínculo espiritual profundo utilizado por chamanes para beneficiar a su comunidad. En este segundo sentido, el nahualismo funciona como una herramienta de introspección que conecta al practicante con el mundo espiritual, permitiéndole encontrar soluciones a los problemas de quienes buscan su guía. El origen divino y la transformación. Desde la época prehispánica, las deidades de culturas como la maya, la tolteca y mexica poseían la facultad de adoptar formas animales para interactuar con la humanidad. Esta conexión era aleatoria, cada dios tenía una o dos formas predilectas. Tenemos a Tezcatlipoca, principalmente asociado con el jaguar, aunque también solía manifestarse como coyote. Huitzilopochtli, vinculado con el colibrí. Quetzalcoatl, aunque se le conoce más como un rey o gobernante, su nombre, serpiente emplumada, es su esencia misma. Según algunos estudiosos como Loret Chillonnet, el coyote representa su forma durante su mítico viaje por el inframundo. Diferencias entre chamanismo y nahualismo. A menudo se confunden, pero los especialistas marcan distinciones importantes basadas en el contexto geográfico y cultural. Por ejemplo, el chamanismo se define como igual un fenómeno global presente en culturas siberianas, bantúes y americanas, basado en la mediación entre el mundo humano y el espiritual. En cambio, el nahualismo es un fenómeno específicamente mesoamericano, México y Guatemala. Se popularizó mundialmente a través de las obras de Carlos Castañeda, aunque él mismo aclaraba que sus enseñanzas trascendían el concepto clásico de chamanismo. Cosmovisión y espiritualidad maya. El equilibrio del todo. La cosmovisión de los pueblos mayas, particularmente de las comunidades originarias de Guatemala y el sureste de México, se fundamenta en una relación intrínseca del equilibrio entre la naturaleza, el ser humano y el cosmos. Bajo esta mirada, la Tierra es una madre proveedora y el tiempo no es lineal, sino un ciclo eterno medido con precisión matemática. El orden del cosmos y sus colores. El universo maya está sostenido por los Bacabs, cuatro seres cósmicos designados por el Ahau, ser superior, y estos guardianes se asocian a los puntos cardinales representados por una simbología cromática específica. Tenemos el rojo, que es el oriente, donde nace el sol; el negro, el poniente, donde el sol se oculta; blanco, el norte, de donde proviene el aire; amarillo, el sur, donde culmina la dirección del viento; verde y azul, el centro que representa el Ucuxcaj o Ucuxlueg, corazón del cielo y corazón de la tierra. Disculpe mi pronunciación del maya. El año 2012 marcó un hito en esta cronología al concluir un ciclo de 13 Bactunes, 5200 años, señalando no un fin del mundo, sino el inicio de una nueva era. El Nahual es la fuerza espiritual o energía vital que acompaña a todo lo que existe. No es exclusivo de los seres humanos, es una esencia inherente a los elementos geográficos, montañas, cuevas, fenómenos físicos y objetos cotidianos. En la tradición cachiquel, el destino de una persona se interpreta a través de un cuadrante que identifica 5 energías principales que guían su existencia: el origen, la esencia, el propósito,
la fuerza vital y la protección. Variaciones regionales respecto al nahualismo en México. Si bien en Guatemala el nahual se percibe principalmente como un guía espiritual y protector, en la península de Yucatán y el sureste de México, el concepto ha derivado hacia la figura de los guay, los brujos. De acuerdo con las leyendas locales, los guay son seres con la capacidad de transformarse en animales mediante rituales. Entre las figuras más emblemáticas de esta tradición se encuentran el guay chivo, un brujo con forma de macho cabrío, y el guaypec, un ser que toma la apariencia de un perro espectral. En resumen, la esencia maya nos dice que todo en el universo tiene un dueño o protector. Nada existe de forma aislada y cada elemento cumple una función indispensable en el tejido de la vida. Ahora hablaremos desde la mitología y la filosofía tolteca. Existe una distinción fundamental entre la cultura tolteca histórica, estudiada por la arqueología y la antropología, y las interpretaciones modernas difundidas por la corriente New Age. Es crucial separar los hallazgos académicos de las narrativas literarias para comprender el verdadero legado de esta civilización. La controversia de Castañeda y el nahualismo. El autor Carlos Castañeda popularizó una asociación entre los toltecas y el nahualismo. Sin embargo, investigadores de renombre como Lorenzo Journet y Miguel León Portilla, especialista en la toltequidad, no establecen dicho vínculo. Por ejemplo, las fuentes de Castañeda como el supuesto indio yaqui, Don Juan, nunca pudieron ser verificadas. Los toltecas históricos desaparecieron mucho antes de la llegada de los españoles y no existen representantes vivos que validen las afirmaciones de los movimientos neotoltecas. Etimología y significado de Nahualli. Desde una perspectiva académica y lingüística, el término Nahualli tiene raíces profundas en el pensamiento náhuatl, relacionadas más con la sabiduría que con la hechicería moderna. Por ejemplo, tenemos el término Nahua, cuyo significado original es entendimiento. Nahualli, cuyo significado es aquel que profundiza o penetra en la esencia de las cosas. Nahuatilli, legislar, investigar o conocer. Y náhuatl, que es una lengua comprensible o clara. El sentido peyorativo y la visión colonial. Tras la conquista, el concepto de nahual fue reinterpretado negativamente. Se utilizó para describir a quienes supuestamente tenían pactos con fuerzas oscuras. Hernando Ruiz del Arcón, en su Tratado de las Idolatrías, describe a estos brujos nahuales como figuras distintas a las brujas europeas, atribuyéndoles facultades extraordinarias derivadas de lo que él consideraba ritos demoníacos. Y bueno, para terminar esta parte que digamos es la conceptual de todo lo que es el nahualismo, vamos a hablar sobre consideraciones ortográficas y académicas en cuanto a la palabra. Tenemos que nahualismo con H es la grafía preferida en ámbitos académicos, documentos oficiales y publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se basa en la ortografía del náhuatl clásico. Nahualismo con G se utiliza mayoritariamente en referencia a la obra de Carlos Castañeda y corrientes esotéricas. Nahual con W es un uso frecuente en Guatemala por pueblos de origen maya, adaptado a la grafía y a la fonética de sus lenguas actuales. Y bueno, no podíamos cerrar este episodio muy especial sin relatos. Eh, Encontré 4 relatos en Reddit, los cuales adapté para podérselos narrar, y un relato extra que fue aportado por mi suegra, doña Socorrito, a la cual le mando un enorme saludo y un enorme abrazo, y que espero sean de su total agrado. Comenzamos. El misterio del chango en Gómez Palacio. En 1996 compramos una antigua casa en Gómez Palacio, Durango. Iniciamos las remodelaciones y contratamos a un equipo de albañiles y carpinteros que trabajaban durante la semana. Yo solía ir cada viernes por la tarde para liquidar sus sueldos. Uno de esos viernes, al llegar, me encontré con que todos estaban afuera de la propiedad. Mi primera reacción fue pensar, chin, ya se pusieron de huelga. Sin embargo, cuando le pregunté al maestro de obra qué estaba pasando, me respondió visiblemente asustado.
Hay un chango en el patio que nos dice que nos larguemos mientras nos enseña los dientes. Pensando que era una broma pesada, lo regañé y le pedí que se dejara de jaladas y me mostrara dónde estaba el animal. El hombre se negó rotundamente a entrar conmigo. Entré solo y con el corazón en la mano, pero no vi absolutamente nada. Tras el incidente, los albañiles renunciaron ese mismo día. El maestro terminó el trabajo 2 semanas después y juró nunca volver. 2 o 3 años después, contraté a un joven para que enjarrara una pared en ese mismo patio. La historia se repitió. Lo encontré afuera, temblando de miedo. Él también me aseguró haber visto al chango y jamás regresó. Lo más curioso de todo es que vivimos en esa casa durante 21 años y a pesar de los testimonios, pues a nosotros nunca nos tocó ver nada. El Nahual de Chiapas. Hace aproximadamente 18 años, recuerdo haber regresado a mi pueblo tras visitar a un tío. Viajaba con mi padre y otros conocidos. Descendimos del microbús alrededor de las 11 de la noche, bajo un silencio absoluto, solo interrumpido por las tenues luces de las casas más cercanas. Al pasar frente a una pequeña escuela primaria, sitio donde según los rumores solía aparecerse un nahual, un cerdo se interpuso en nuestro camino con intenciones claramente agresivas. Entre nuestro grupo iban dos señores que, bajo los efectos del alcohol, no dudaron en abalanzarse sobre el animal para capturarlo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y la ayuda de mi padre, no lograban someterlo. Atraídos por el alboroto, otros vecinos salieron de sus casas y se sumaron a la lucha hasta que, finalmente, consiguieron inmovilizarlo y amarrarlo a un poste de luz. Mientras algunos sugerían dar parte a las autoridades para localizar al dueño, los hombres que estaban bebidos insistían con terquedad en que el animal era en realidad un nahual. Su propuesta era drástica: castrar al cerdo como castigo. Tras una tensa discusión, el grupo accedió, aceptando la responsabilidad legal que esto implicaría si aparecía un propietario reclamando daños. Recuerdo que el animal tenía un aspecto inquietante y poco común. Era de gran envergadura, pero de cuerpo alargado y magro. Su piel era negra, completamente carente de pelo y sin rastro de cola. Su rostro era delgado, con orejas pequeñas que acentuaban su extraña apariencia. Procedieron con la castración allí mismo y abandonaron al cerdo atado de las patas junto al poste. Al amanecer, el pueblo despertó con un rumor alarmante. Un vecino que vivía cerca del lugar del incidente se encontraba en estado crítico, agonizando. Al acudir al poste donde habían dejado el animal, solo hallaron un charco de sangre. El cerdo había desaparecido sin dejar rastro, como si alguien lo hubiera liberado o se hubiera esfumado por cuenta propia. Para el mediodía, el hombre falleció. Aunque nunca se confirmó de manera oficial, un familiar del difunto dejó escapar un secreto que alimentó la leyenda. El hombre había muerto a causa de una castración. Hasta el día de hoy, este suceso permanece como uno de los mitos más oscuros y recordados en aquella región de Chiapas. Animales salvajes. Hola, me intrigaron las conversaciones y quise compartirles esto. Cuando tenía unos 5 o 6 años, vivíamos en un pueblo en Morelos, al sur de Jonancatepec. En ese entonces, solíamos abrirles la reja a los camiones que transportaban sorgo hacia los campos. Un día, cerca de las 7 p.m., le abrí a un camión y, por pura travesura, me subí al estribo para irme de mosca. No me pude bajar pronto. El chofer se siguió unos 200 metros campo adentro hasta una curva. Cuando por fin me aventé para regresar a la entrada, la atmósfera cambió. De la nada, vi a un cerdo caminando a mi lado. Empecé a trotar para llegar rápido a la reja y, de repente, aparecieron guajolotes y más cerdos rodeando. El miedo me invadió y corrí con todas mis fuerzas, pero esos animales seguían pegados a mí. Al llegar a la entrada, no sé ni cómo brinqué la tranca, la cual medía como 1,5 metros, pero del susto la salté de un golpe. Obviamente no volví a entrar al campo de noche. Después, platicando con amigos, resultó que en ese lugar efectivamente se aparecían nahuales que hacían rituales. Fue una experiencia muy difícil que todavía recuerdo con claridad.
El nahual del norte de Sonora. Mi abuela me contó que durante su juventud, en un pequeño pueblo del norte de Sonora, circulaba la historia de un hombre con una naturaleza oscura. Según decían, aquel sujeto poseía la facultad de transformarse. Algunos lo veían como un enorme perro blanco de ojos inyectados en sangre, mientras que otros aseguraban que tomaba la forma de un gato. El hombre era famoso en la región, pues todos sabían que practicaba la brujería y realizaba rituales que incluían sacrificios animales. En aquellos tiempos, las madres prohibían estrictamente a sus hijos salir al caer el sol. El temor no era infundado, ya que el enorme perro solía rondar las calles, frecuentando siempre los alrededores del cementerio. Lo más inquietante era el contraste de su personalidad. Mi abuela recordaba que, bajo la luz del día, él parecía un hombre común y corriente, mostrándose incluso sumamente amable y servicial con los vecinos del pueblo. Años después, cuando el hombre finalmente falleció, ocurrió un evento que quedó grabado en la memoria de los asistentes a su funeral. Justo cuando comenzó el velorio, se desató un aguacero torrencial. En medio del caos, de la tormenta, un gato negro apareció de la nada, saltó sobre el ataúd y se quedó allí tendido toda la noche, como si estuviera custodiando el cuerpo hasta su último destino. El secreto de Mercedes Martínez. Su nombre era Mercedes Martínez, un hombre que durante el día parecía formar parte del paisaje cotidiano y polvoriento del pueblo de Tenabo, en Campeche. Se ganaba la vida vendiendo granizados en un pequeño kiosco de madera. El sonido del hielo raspado era el ritmo que marcaba las tardes calurosas de los vecinos. Sin embargo, cuando el reloj marcaba la medianoche, el hombre de los jarabes dulces se transformaba. Bajo la luz vacilante de una vela de cebo, Mercedes abrió un libro cuyas páginas parecían hechas de piel antigua, un tratado de magia negra. Allí, entre susurros y fórmulas olvidadas, buscaba el poder de desprenderse de su humanidad. No era un simple mito, Mercedes era un nahual. Con la paciencia de quien domina lo prohibido, lograba transmutar su cuerpo en distintas formas según su voluntad. Por ejemplo, en gato, silencioso y de ojos amarillos para vigilar desde los tejados. En perro, un canino de pelaje hirsuto que corría por los callejones. Chivo, su forma más inquietante. Un animal de cuernos retorcidos y pisada pesada que sembraba el pánico en los corrales. La suerte de Mercedes cambió una noche de luna llena. Los rumores sobre sus escapadas nocturnas habían dejado de ser simples cuentos de viejas para convertirse en una sed de justicia popular. Un grupo de hombres, cansados del miedo y de las extrañas desapariciones de ganado, decidió montar guardia frente al kiosco. Lo esperaron con palos y machetes. Justo cuando Mercedes regresaba de una de sus incursiones, recuperando su forma humana entre estertores y espasmos bajo la penumbra, la multitud lo rodeó. Intentaron lincharlo. El aire se llenó de gritos y acusaciones mientras lo arrastraban por la plaza principal. No perteneces a este mundo de luz, Mercedes, le sentenció el cura del pueblo, mientras la gente contenía la furia necesaria para darle un final violento. Aunque las heridas físicas fueron graves, lo que finalmente quebró a Mercedes fue el desprecio de aquellos a quienes les había vendido raspados durante años. No lo mataron, pero le impusieron una condena peor que la muerte, el destierro absoluto. Bajo la amenaza de ser quemado vivo si volvía a cruzar los límites del municipio de Tenabo, Mercedes Martínez recogió su libro, cerró su kiosco para siempre y se perdió en la espesura de la selva al amanecer. Dicen que, desde entonces, cuando el viento sopla con fuerza a medianoche, todavía se escucha el balido de un chivo que busca desesperado el camino de regreso a casa. Al final del día, el nahualismo es mucho más que leyendas de hombres transformándose en bestias bajo la luna. Es el recordatorio de un vínculo sagrado que hemos olvidado,
esa conexión indivisible entre el espíritu humano y la fuerza de la naturaleza. Quizás el nahual no sea alguien que cambia de forma, sino alguien que recuerda lo que todos nosotros ignoramos, que en el fondo todavía conservamos una parte salvaje que se rehúsa a ser domesticada. Explorar el nahualismo es asomarse a la resistencia de nuestras raíces. A pesar del paso de los siglos y la modernidad, la figura del nahual sobrevive en el imaginario colectivo como un símbolo de poder y misterio. No es solo un relato de terror o fantasía, es una pieza clave para entender la dualidad del México antiguo y cómo esa herencia sigue viva en nuestras historias. La próxima vez que escuches un ruido inexplicable en el monte o sientas una mirada pesada desde la oscuridad, recuerda que, para nuestra cultura, la barrera entre lo humano y lo animal es solo un velo muy delgado. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué animal habita en tu interior? Y bueno, es así como concluimos con este nuevo episodio de Sucesos Paranormales. ¿Qué les pareció? Espero que lo hayan disfrutado mucho. Esta emisión la grabé con mucho cariño para ustedes, pues es un tema que ya quería abordar desde hace mucho. Antes de despedirme, quisiera mandar saludos. Primero a mi novia Carla, que seguro es la primera que va a estar escuchando este episodio. A mi suegra Doña Socorrito, que aportó una historia para este episodio. A mi tía Ana, que ya sé que es asidua oyente de este podcast. A mi amigo Jonathan Martínez, que igual siempre comparte las historias en Facebook y estoy seguro que también nos escucha. Y a mi amiga Mariana Conde, que también es una asidua oyente del canal. Y no me quiero despedir sin agradecerles que me hayan escuchado nuevamente. O si son nuevos, que me hayan escuchado por primera vez, espero que me haya ganado su like y su seguir en Spotify. Se los agradezco muchísimo. No olviden recomendar este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etcétera. Tenemos una cita el próximo domingo con más relatos. Yo soy tu amigo Felo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.